Bienvenidos a la Universidad Hebraica. A nombre de nuestro rector, el doctor Alejandro Spiegel, les doy la más cordial bienvenida esta tarde a nombre de todos los que formamos parte de la universidad. Bienvenidos, gracias por su participación, gracias por su presencia el día de hoy. Me presento, mi nombre es Carlos Nava, soy el director académico del Departamento de Bienestar de la Universidad Hebraica. Y el día de hoy, como parte de las actividades del ecosistema académico del área del estudio de las adicciones, tenemos este interesantísimo, importante webinar que lo hemos titulado Del paraíso al infierno, una perspectiva junguiana del proceso adictivo. El día de hoy tengo el gusto y el honor de presentarles a nuestra ponente de la tarde-noche del día de hoy. Ella es Lilian Sutton, ella es psicoanalista junguiana, certificada especialista en adicciones con más de 25 años de experiencia clínica. Ella es fundadora de los programas de posgrado en adicciones de la Universidad Hebraica, y también es miembro fundador de la Sociedad Mexicana Junguiana. Es docente, supervisora, conferencista a nivel nacional e internacional. Tenemos también el honor de contar con ella como docente de la maestría en el estudio de las adicciones en la Universidad Hebraica, como supervisora de los estudiantes de la maestría. Lilian, buenas noches para ti, porque para ti son 2 horas más, entonces buenas noches. Gracias por estar con nosotros, de verdad. Me siento muy honrado de que hayas aceptado la invitación de participar en este webinar y de que nos compartas toda tu experiencia y tus conocimientos. Lilian, todos tuyos. Estás en silencio, Lilian. Ok, perfecto. Pues muchísimas gracias, Carlos, gracias por la presentación y bueno, para mí es de igual manera, es un honor para mí estar aquí y tratar de transmitirles un poquito de lo que es pues realmente mi pasión. Eh, Carlos, quisiera, si me puedes permitir compartir la pantalla, quisiera empezar a ponerles unas diapositivas. Eh, Voy a darles algunas de las diapositivas. Evidentemente el tiempo siempre es nuestro enemigo en estas ocasiones, pero voy a tratar de brindarles lo más que pueda. Entonces, si me pudieras permitir, no sé si ya me lo... Tienes permiso. Ah, ya tengo el permiso. Ok, Écale, si no me dices. ya está. Ahí está. ¿Ya? Listo. ¿Ya lo tiene? Ok, ¿qué le pongo aquí? Aceptar, ¿verdad? Ah, ok, que se está grabando. Perfecto. Bueno, entonces, ok. Bueno, pues buenas noches, bueno, buenas tardes para ustedes. Quisiera empezar con el título que tiene esta plática, Del paraíso al infierno. Y cuando estaba yo pensando en el título, yo decía, bueno, del paraíso al infierno y viceversa, del infierno al paraíso, pero lo quise con toda alevosía y ventaja, tiene lo dejo como del paraíso al infierno, justo porque el paraíso, cuando se tiene la primera dosis, ¿sí? Cuando los sujetos que tienen una problemática con el consumo problemático de las adicciones, lo que me han referido y me refieren mis supervisados y yo he tenido en la experiencia clínica es, nunca va a ser lo mismo. Siempre se busca la sensación que se tuvo en ese primer momento y ese primer momento fue el paraíso. Entonces, precisamente con toda alevosía y ventaja, lo dejo del paraíso al infierno para poder tratar de transmitir lo que verdaderamente vive estos sujetos. Cuando yo platicaba con Carlos sobre qué es lo que yo quería brindarles, decía, bueno, en 40 minutos, 45 minutos que tenemos, porque luego vamos a tener una muy breve espacio para preguntas y respuestas, que espero que las pueda contestar y si no, bueno, espero que pueda plantear nuevas preguntas también. Pero bueno, tratar de, en este breve periodo de tiempo, poder brindarles dos
lo más importante que para mí significa, por un lado, lo que es la psicología analítica y por el otro lado, lo que es el proceso adictivo, creo que si pudiera yo sintetizarlo en este momento y quisiera empezar por esa síntesis para luego abordar ya los temas que son de mi interés y que espero sean del suyo. Y es la gran complejidad que implica el manejo del paciente adicto. Y decir adicto es algo que lo digo nada más en este momento para después de decir adicto, hablar de lo que son los procesos adictivos. Y siempre, obviamente, por cuestiones de costumbre podemos hablar del adicto, pero hablar del adicto quisiera nada más, o sea, lo estaríamos fragmentando, lo estaríamos sintetizando en algo que es, el sujeto es mucho más, el ser humano que está teniendo estos procesos, está dentro, está sujeto a este proceso adictivo, es mucho más que eso. Entonces, más que hablar de pacientes adictos, hablaríamos de consumo problemático, hablaríamos de procesos adictivos y además cada proceso adictivo es completamente diferente uno del otro. No es, o sea, cada ser humano, así como somos, cada ser humano somos distintos, también los procesos adictivos. Bueno, dicho esto, quisiera pasar a darles la definición, más que la definición, ¿cuál es la raíz de adicción? Ujú. Y me gustaría leer esto. Dice, de latín, adicto, y creo que lo están viendo todos, ¿verdad? Sí, se puede ver, ok. El adicto, que deriva del verbo adicere, está compuesto por ad y dicere, que quiere decir ad, hacia, y dicere, decir, declarar, asignar o entregar. Adicto significa el acto jurídico, y esto en la época romana, por la cual una persona, que es el deudor, que en este caso es el adicto, era entregada o asignada legalmente a otra, que era el acreedor. El acreedor podemos ver que es la substancia, por una deuda no saldada. Es decir, un adicto era alguien que había sido declarado propiedad de otro, en forma de esclavitud por obligación. El adicto, por consecuencia, podemos decir que ha perdido su voz interior y ha sido declarado y por tanto ya no declara. ¿Por qué pongo esta definición ante ustedes? Porque creo, y no nada más yo lo creo, lo creen muchos teóricos, que el adicto, y siempre, aunque yo hable del adicto, no quisiera, por eso hice esta gran diferencia de los procesos adictivos y del adicto. Entonces hablaría del sujeto. El sujeto que tiene esta problemática no puede nombrar. Hay una enorme dificultad en nombrar. Entonces, lo que no puede nombrar, lo actúa. Y lo actúa desde su substancia, desde la compulsión, desde de este proceso en el cual se ve atrapado y está esclavizado porque hay una serie de factores a nivel psíquicos que están afectando la posibilidad de decir. Ujú. Entonces, partiendo de ahí, una vez dicho esto, quisiera, y quisiera que lo tomáramos en cuenta, porque partiendo de la posibilidad de que podamos comprender al sujeto cuando está enfrente, y sobre todo estamos hablando en la clínica, cuando yo tengo a un sujeto enfrente de mí, dentro de la clínica, dentro del consultorio, que no puede decir, voy a tener que tener tengo esta gran responsabilidad y esta gran humildad para estar enfrente de él y poder esperar y tolerar, como lo vamos a ver más adelante, la posibilidad de que pueda hablar y de que pueda nombrar lo innombrable, porque de eso es de lo que no puede hablar. Puede hablar de muchas otras cosas, pero no puede hablar de lo innombrable. Bueno, entonces, dicho esto, me voy a, me voy a ir a hacerles un brevísimo
resumen, podemos decir, de lo que es la estructura de la psique desde la psicología junguiana, desde la psicología analítica. Jung nos plantea, ¿sí? Podemos ver a la estructura psíquica como una pirámide, en donde en la parte superior de esta pirámide nos vamos a encontrar a la conciencia, después encontramos más abajo, nos vamos a encontrar al inconsciente personal y por último, en el estrato más profundo de la psique, nos vamos a encontrar a lo que le llama él el inconsciente colectivo. Dentro de esta estructura fluctúa. Hoy en día ya no hacemos tanta diferencia entre lo que es el inconsciente colectivo y el personal, porque está completamente entrelazado uno con el otro. Sin embargo, este estrato es el más profundo, el colectivo, en donde no tenemos acceso a nivel del ego, de la conciencia. Entonces, en la conciencia, vamos a decir, habita el ego. Ujú. El ego, podemos decir que es el director de la conciencia, ¿sí? El director de orquesta, así como tenemos al director de orquesta, el ego es el director de la conciencia, en donde sin ese ego no se puede acceder a los demás estratos. Necesito contar con un ego para poder acceder a estos mundos psíquicos. Y hablo de una pirámide porque, como bien también nos los decía Freud, la conciencia es la punta del iceberg. O sea, si estamos hablando de la psique, la conciencia es el mínimo, lo mínimo, y tenemos un mundo, ¿sí? Enorme de, en donde no tenemos conciencia, a menos de que exista un ego que pueda acceder. Evidentemente, nunca vamos a poder llegar a conocer del todo ni el inconsciente personal, ni mucho menos el inconsciente colectivo. Jung decía que el inconsciente personal sí es muy fácil de acceder a él. Yo tengo mis muy serias dudas y bueno, muchos colegas míos también lo tienen, pero bueno. Entonces, en el inconsciente personal nos encontramos en donde se habitan los complejos. Y estos complejos son esas entidades que van a crearse porque existen ciertas diferencias entre lo que es el ego y lo que es, que lo vamos a ver ahora más adelante, que es el self. Y el self es es ese director de orquesta, vamos a decirlo, que está controlando toda la psique. Entonces, el self es el que dirige, de alguna manera, es el potencial que va a tener que ver en cómo se va a dirigir y cómo se va a manejar todos estos elementos inconscientes. Sin embargo, una vez más, lo vuelvo a repetir, sin un ego no podemos tener acceso a ese self. Y ahora sí, ¿cómo vamos? ¿Cómo se va a ir desarrollando ese ego? ¿Y por qué es tan importante? Desde mi punto de vista, creo que esto es uno de los elementos más importantes para poder entender la adicción. El ego empieza siendo, a la hora del nacimiento, de lo más rudimentario, ¿sí? Está completamente, aquí en este diagrama, como se los tengo manejado, es un ego que ya está casi naciente en la primera, no pueden ver mis manos, ¿verdad? Pero bueno, en el lado izquierdo, de mí, el lado izquierdo, nos encontramos con un ego que está todavía muy involucrado con el ser, pero podemos ver que el ego naciente es un ego que casi está sumergido en este mundo inconsciente. Es un ego sumamente primitivo, en donde tiene elementos muy elementales para poder empezar a surgir. Y empieza a surgir este ego a través, ¿sí?, de las pequeñas frustraciones que empieza a tener con el mundo externo. Entonces, ¿qué sucede? Voy a poner el ejemplo típico de un bebé que nace, son los primeros meses en donde hoy por hoy lo sabemos, que la libre demanda es algo importantísimo para el bebé. Entonces, nos encontramos con la madre que sabe
que conoce, pero más que saber a nivel racional, sabe a nivel emocional, no como intuición, porque esto de que la madre tiene la intuición, también este es un gran mito que nos han contado, que no hay ninguna comprobación acerca de ello. Pero bueno, ese sería otro gran tema a discutir. Pero cuando nos encontramos con el bebé en donde está esta madre que imagina y cree que ese bebé necesita esos cuidados, le va a brindar ese cuidado. Entonces el bebé tiene hambre. Lo que el bebé está sintiendo son estas sensaciones físicas que podemos nosotros interpretarlas como adultos como una angustia, ¿sí? Cuando el bebé empieza a sentir hambre, tiene frío, está mojado, tiene el pañal mojado, empieza a tener, hay estas sensaciones y frustraciones, pero está una madre, ¿sí? O sustituto de madre, ¿sí? O vamos a llamarle una figura materna que es esta que contiene y que puede mirar las necesidades de este bebé, en donde inmediatamente calma la necesidad y sacía esta necesidad. Esto, cuando se está haciendo repetidas veces, lo que pasa es que el bebé empieza a integrar a, esta, a este objeto que le está diciendo, lo voy a poner muy, muy concreto, este objeto que está diciendo, yo me siento mal, pero hay algo, ¿sí? Que viene, que no sé de dónde, que me calma. Bueno, esto si sucede repetidas veces, llega un momento en que pueden empezar a ver estas pequeñas frustraciones. ¿Qué sucede? Y es ahí en donde el ego se va solidificando. ¿Qué pasa cuando el bebé a las 3 de la mañana se despierta llorando y mamá tiene que, antes de darle de comer, tiene que ir al baño? Y es la necesidad de la mamá, que tiene que ir a hacer pipí. Entonces, ¿qué sucede? La madre se va, pero el bebé ya tuvo la oportunidad de poder asimilar que hay algo que sí va a venir y que sí lo va a calmar. Y eso evita esa angustia desmedida. Entonces, llega mamá, da la comida, da la satisfacción, se cubre la necesidad y una vez se aplaca. Si esto va sucediendo en N número de veces, en N número de ocasiones, y las frustraciones cada vez se vuelven más grandes en tiempo, conforme va creciendo el bebé, este bebé y este niño y este infante y luego este adolescente y luego este adulto, afortunadamente, va a crear un ego lo suficientemente sólido, ¿sí? Como para poder entrar en contacto con su mundo interno y no sentirse amenazado, porque ese mundo interno no está lleno de imágenes amenazadoras. Y eso es lo que sucede normalmente. Ahora, ¿cómo? Efectivamente, que no quisiera entrar a adentrarme en este término de el self tiene aspectos negativos y aspectos positivos a nivel arquetípico, ¿sí? Pero bueno, entonces, las imágenes, que esto es algo, perdón, quisiera yo regresar a la estructura un poquito, nada más brevemente, en donde en el inconsciente colectivo habitan los arquetipos. ¿Qué son estos arquetipos? Son aquellos patrones universales que todos los seres humanos tenemos eh, pa- participamos de ellos. Son comportamientos, son patrones, son creencias que se van a manifestar de una forma individual, ¿sí? Dependiendo del medio ambiente con el que nos encontramos. Entonces, tenemos un medio ambiente, tenemos nuestros patrones arquetípicos, tenemos los complejos, ¿sí? Que son estas formaciones que tienen núcleos arquetípicos y que de la manera en que podemos acceder a estos arquetipos son por las imágenes arquetípicas o por los efectos que tienen estos arquetipos. Ejemplo, cuando empiezo, yo no sé si a alguien le haya llegado a suceder, que tenga
que está en el tráfico, está en medio del tráfico y está haciendo una cola de 18 coches para dar una vuelta y llega un chavo en su coche último modelo, Sport, y se nos mete. Y bueno, alguien se enoja, yo no, obviamente, pero puede uno empezar a entrar en una ira incontrolable. Esa ira incontrolable tuvo que ver de un estímulo que estimuló a algo interno que es individual, que tiene que ver con mi historia personal, pero además está activando a un complejo, digo, perdón, a un arquetipo. Y eso puede ser tremendamente intenso. O sea, cuando estamos hablando de que hay una emoción que va más allá, que sabemos, que decimos, entiendo de cómo vino, cómo fue, qué pasó, lo que me dijo fulanito de tal, pero ¿por qué me angustié o por qué me enojé o por qué me alteré de la manera en que me alteré? Fue más allá de, estaríamos muy probablemente hablando de que la fuerza arquetípica, aunado a mi historia personal, emergió. Entonces, afortunadamente, cuando hay un ego lo suficientemente fuerte, lo que puede hacer es controlar eso, trabajarlo, nombrarlo. Por eso hablo de que el adicto es incapaz de nombrar y calmar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya aprendió, y lo voy a poner muy concreto, porque es muchísimo más complejo que esto, porque este sujeto, lo suficientemente sano, ¿sí? Y bueno, aprendió que cuando tenía una ansiedad innombrable, venía mamá, ¿sí? O imagen materna, o papá, o abuelita, o quien fuera, a calmarlo. Esto a nivel interior, esto a nivel psíquico se puede tener ahí. Es una herramienta que se llega a tener, que va más allá de la razón, que va más allá de tienes que cambiar tu pensamiento para que, o sea, si uno piensa mal, entonces es que se siente mal. No, va mucho más allá. Ahora, esto es cuando algo pasa, cuando tenemos un desarrollo lo suficientemente sano. ¿Y por qué decimos lo suficiente? Y utilizo mucho el suficiente porque este es un término que utiliza Winnicott, y Winnicott habla de la madre lo suficientemente, una madre lo suficientemente buena, porque no hay madres buenas, no hay madres completamente buenas, afortunadamente, porque si fuera que hubiera la madre totalmente buena, ese ego rudimentario no se va a desarrollar. ¿Por qué? Porque está cubriendo las necesidades antes de que aparezcan. Que si nos suena esto pasa mucho en el proceso adictivo. Antes de que me vaya yo a sentir mal, me voy a echar mis 2 shots de tequila. Porque como yo voy a ir a ver a mi suegra, que mi suegra me conflictúa mucho, me echo estos 2 shots, es antes de que exista algo, yo ya, porque ese es el camino que conozco. Bueno, dicho esto, me voy, ya que tenemos este concepto. Ahora, otro concepto importante, el self. Hablamos de que hay un eje entre el ego y el self. Este eje es el que va a permitir que haya una comunicación entre el mundo inconsciente, en donde están todas las potencialidades, en donde está todo el proceso creativo, en donde está toda mi posibilidad de maduración, en donde tengo todos estos recursos para poder crecer de una forma completa. Si este eje no es lo suficientemente sólido, difícilmente voy a poder tener acceso. Cuando tenemos a un sujeto en donde no tuvo la posibilidad de aprender a que estar en contacto con el mundo interno no es amenazante,
puede jugar, puede hacer este juego interno, este juego creativo. ¿Cuántas? O sea, lo que en muchas ocasiones podemos entender al proceso terapéutico como un proceso creativo, en donde hay mucho juego. Empezamos, o sea, el analista no es el que tiene las soluciones, el analista juega con el paciente en el buen sentido de la palabra para ver de qué se trata y por qué y cómo. Jugamos a ser arqueólogos, jugamos a ser antropólogos, en donde, ¿y de dónde? ¿Y por qué? ¿Y qué sucede? Más allá del juicio. Ujú. Y es estar haciendo un juego creativo, pero que puede ir y venir. Ujú. Bueno, entonces tenemos a este desarrollo del ego y estamos hablando de cuando está lo suficientemente afianzado. Ujú. Bueno, quisiera entrar ahora a otro concepto que es fundamental para el proceso adictivo, y que es el trauma. Y cuando vamos a hablar aquí del trauma, es hablar del trauma en desde el del trauma temprano, porque entre más temprano se da el trauma, y cuando hablo del trauma, no quiere decir que fue un trauma, es constantemente el bebé experimenta una ansiedad. Ujú. Se experimenta como fragmentado, como aniquilado. Ujú. Entonces, entre más temprano se va a dar el trauma, ¿sí? Más, más complejo se vuelve el mundo psíquico. ¿Y a qué me refiero que se vuelve más complejo? Todas estas imágenes positivas de calma y de tranquilidad que pude haber vivido cuando tuve una madre lo suficientemente buena, ujú, que me daban paz, que me daban tranquilidad, que me daban armonía, que esto no sucede. Lo que sucede es de que empiezan a ver imágenes arquetípicas, ¿sí? Violentas, demoníacas, ¿sí? Que aniquilan continuamente. Entonces, el impacto que se va a ver es a dos niveles, ¿sí? Y eso es lo que vemos con el trauma, que esto es lo más doloroso. Ujú. La psique traumatizada, que se fue traumatizada por el mundo externo, ujú, se autotraumatiza. Entonces, ya no es suficiente que yo ya haya tenido una madre violenta, sino yo me violento a mí mismo. Ujú. Pero además de que yo me violento a mí mismo, me critico por ser una persona cobarde y no poder ante la vida. Ujú. Entonces, eso es por un lado. Y por el otro lado, se busca en el mundo externo situaciones, ¿sí? Que me lleven a perpetuar ese traumatismo. Ujú. Recuerdo que en alguna ocasión me decía una paciente, es que una chica, una, una adulta joven, que me decía, es que por más que quiero encontrarme a un galán que de verdad no quiera nada más el reventón y no quiera nada más la fiesta, la verdad no hay, es que no existen, porque no hay. En todos lados no los hay. Me voy al antro y no me los encuentro. Me voy al otro antro y no me lo encuentro. Me voy, bueno, a veces los domingos hay unos antros que son menos, que son como más light y no encuentro. Pero de verdad, y era una chiquín brillante, o sea, no tiene que ver con la inteligencia, pero es bueno, sí, voy a ir a buscar exactamente lo que me ha traumatizado. Y creo que si yo repito y busco lo mismo que yo viví, tal vez esta vez sí lo voy a poder lograr. O cada vez es mejor. Recuerdo de una mujer que había sido violentada en un matrimonio y realmente esto decía yo, no, esto es si me lo dice alguien, si me lo ponen en un argumento de una novela, digo, no exageren. Una mujer que fue violentada por su esposo y la golpeaba
valga la redundancia, digo, iba a decir de una forma muy violenta, pues no creo que haya no violentas, pero bueno, el caso es de que era golpeada y maltratada y tuvo lesiones importantes. Se divorcia de este hombre y pasa a tener otro esposo que le pegaba poco y así lo refería. Es que la verdad, este hombre me pega mucho menos de lo que me pegaba el otro, entonces lo puedo tolerar. ¿Sí? Y creen que están superando lo que vivieron, ¿ok? Pero bueno, entonces, hablando del regreso al trauma, el trauma se va a buscar estas circunstancias que me lleven a perpetuar el trauma, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede cuando el trauma está apareciendo, cuando está ahí, existe, cuando ya está instalado? Va a empezar a fragmentarse y entonces empezamos a ver que que la conciencia, donde existe la cognición, donde existe el razonamiento, donde existe la memoria, donde están todas estas características de la conciencia, están completamente disociadas. Entonces, no hay una conexión, ¿sí? Con poder entender y comprender, porque lo que ha hecho es escindir, ¿sí? Lo que hace una psique que ha vivido trauma severo, lo que hace es crear, ¿sí? Un sistema de defensas de lo más arcaico. Y de lo más primitivo. ¿Y qué quiere decir arcaico y primitivo? Que tiene sus defensas son lo más rudimentario, divide, ¿sí? Niega, se disocia, no puede trabajar ese eje del que hablábamos hace unos momentos, está resquebradijo, está roto. No quiere decir que no existe, existe, pero de una forma muy, muy precaria. Ujú. Bueno, entonces, ¿cuáles son los efectos del trauma? Es que ay, me quiero, permítame tantito. Ok. Entonces, la reacción normal de una psique ante un evento traumático es retirarse de la escena del daño. Ujú. Siempre y cuando tenga la posibilidad, porque un bebé no se puede retirar, ¿sí? Un niño que va a tener un abuso sexual, del padre, de la madre, del tío, del abuelo, del amigo, no se puede retirar, aunque sea ni un bebé, ni un niño, ni un adolescente, ¿sí? Y muchas veces creen que ellos son los culpables de la situación. Entonces, cuando ya se es mayor y no hay trauma importante, se puede uno retirar, ¿sí? Lo sano, la psique tiene esa posibilidad, esas herramientas para hacer que el ego se retire de esa situación de daño. Sin embargo, el paciente dañado no puede. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se escinde y entonces lo que aparece es un se queda atorado en su desarrollo y este bebé, este niño, se queda atorado en esa infancia en donde no se tuvieron las herramientas suficientes, eso es por un lado, pero por el otro va a crear un una entidad a la que le llamamos el falso self. Entonces, ese falso self es el que va a salir al mundo. ¿Y por qué se le llama falso self? Este es un término utilizado por Winnicott, psicoanalista, en donde el adulto hace como si, entonces es totalmente eficiente, es el que es trabajador, es estudioso, o hace como que sí es estudioso, o no necesita de nadie. ¿Por qué? Porque tiene que separar este mundo. Pero este bebé o este niño, este infante, esta imagen que tiene de sí mismo, y esta que tiene, que es este falso self, no se comunican, no se pueden comunicar, no tienen la posibilidad, una vez más, de tener un diálogo, de hablar y de decir. No pueden, porque además este falso self
Ujú. Esta persona adulta regaña a este niño diciéndole, ya bájale, no es para tanto, ya no es. Lo que yo continuamente escucho dentro del consultorio es que ya no me puedo sentir con esa angustia sabiendo que hoy ya no es lo mismo. Está bien, cuando yo era chiquito sí, pero ¿por qué hoy vivo una angustia terrible, igual que la viví? No lo pueden ver, no se puede ver, es impensable poderlo ver. Ujú. Entonces, esto requiere de un enorme trabajo, de un enorme tiempo, por eso el análisis es largo, ujú, porque se requiere de paciencia, de tiempo, de humildad y de estar presente. Es como volver a crear ese espacio que no se tuvo de pequeño para que pueda tener la suficiente confianza. O sea, lo que hace se hace, y sobre todo en los primeros, yo diría años en algunas ocasiones, se crea un contenedor lo suficientemente fuerte y sólido para que ese mundo psíquico pueda tener la posibilidad de confiar, porque no confía. Ese bebé no confía y tiene toda la razón de no confiar. Ujú. Entonces, para que pueda hablar y decir y volver a nombrar lo que no se pudo nombrar en su momento. Y eso toma mucho tiempo, porque eso toma tiempo para solidificar a un ego. Ujú. Bueno, entonces, uy, bueno, me quiero saltar. Me quiero, voy a brancar. ¿Cómo vamos de tiempo, Carlos? Uy, ya se nos vino el tiempo, ¿verdad? Ya casi. Tú, Bueno, rápidamente, lo que quisiera irme, uy, 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 perdón, es hablar del sistema, quisiera ir brevemente a esto, es lo que es el sistema de cuidado. Ujú. Y de autocuidado, evidentemente. Aquí estoy hablando de un proceso lo suficientemente sano, que son, hablamos de que hay aspectos regresivos y progresivos. Los regresivos es lo que yo meto adentro y lo progresivo es lo que saco hacia afuera. Ujú. Si yo tengo provisiones ambientales, que esto ya lo había yo dicho de otra manera, si tengo provisiones ambientales que facilitan que cuando hay un afecto negativo, cuando hay una amenaza psíquica, haya algo afuera que me brinde la parte de tranquilidad, de que todo va a estar bien, de apaciguamiento, internamente lo que voy a tener es la posibilidad de la humanización de esos afectos innombrables. Si eso sucede con frecuencia y continuo durante el proceso de maduración, me va a permitir que haya un adecuado sistema de autocuidado. Entonces, sabré a dónde sí me debo de meter, a dónde no debo de meter, a dónde se comete un riesgo y a dónde no. ¿Qué pasa cuando el sistema de autocuidado está permeado por el trauma? Justo al revés. Y esto que ya lo hablaba de alguna manera, ¿no? Existe un mundo interno en donde hay una serie de imágenes agresivas que están destruyendo y que quieren destruir. Y lo que el self muy precariamente quiere hacer es proteger a esta criatura, a esta criatura de no volver a ser lastimada y volver a ser herida. Entonces, lo que hace, lo que sucede en este sistema de autocuidado se vuelve un sistema autoinmune. Como bien sabemos, las enfermedades autoinmunes, ¿qué es lo que nos hacen? Uy, aquí está. ¿Qué es lo que nos hacen? Nos hacen atacar creyendo que hay un agresor donde no lo hay. Un sistema autoinmune va a, así como lo hace al nivel físico, lo va a hacer a nivel psíquico. Entonces va a atacar cualquier elemento positivo porque no vaya a ser que le vaya a hacer daño. Entonces, mejor lo rechazo. Entonces,
lo que hablamos es de que se vuelve una pesadilla y una persecución continua y de ataque. Aquí les hago la similitud con lo que es lo diabólico, porque son figuras diabólicas, las podemos ver en sueños, las podemos ver en estas imágenes que son innombrables. ¿Ok? Bueno, estas figuras diabólicas lo que van a hacer es proteger, como bien lo decía anteriormente, al ser vulnerable y poder dividir y soportar. Ahora sí que divide y vencerás, eso es lo que está tratando de hacer. Me voy a ir porque lo que quiero hacer es irme. Bueno, entonces, si yo tengo a un sujeto con este nivel de ansiedad, con este nivel que no puede nombrar esta angustia, uno de los caminos es la sustancia. Entonces, lo que voy a hacer es de que cada vez que se presente esa mínima angustia, voy a consumir. Y va a ser una autocura. En la medida en que está la sustancia activa, que tengo este efecto de la intoxicación, me calmo. ¿Sí? Y lo que está intentando hacer el sujeto a nivel inconsciente, no es que lo haga a nivel consciente, es entrar en contacto con esta unidad, con esta calma, con esta posible, vamos a decirlo de esta manera, lo voy a decir con todo el cuidado que merece, con este mundo materno, de donde él venía y de donde tiene que empezar a regresar para poder aprender a contenerse a sí mismo. Entonces, por querer llegar a través del uso de la sustancia a este le llamaría Jung el uroboro, es este mundo, es la no posibilidad de solidificar un ego. Entonces, el ego se va a volver, ya de adulto, cada vez más débil y va a requerir de mayor sustancia, como bien lo sabemos. Entonces, hay una lealtad a la droga. ¿Sí? ¿Y cómo no? Por supuesto que la tiene que haber. ¿Qué otro elemento, qué otro objeto ha sido tan fiel como la droga? Además, la droga lo que le ha permitido es no sentir lo que no quiere sentir, lo innombrable, lo inimaginable. Entonces, llegar, y aquí entro, yo creo que aquí voy a tener que cerrar, ¿verdad, Carlos? Porque si no, no te va a dar tiempo. A lo que tenemos que poder entender aquí, creo yo, desde mi muy humilde punto de vista, es cómo podemos pedirle a un sujeto, porque en muchas ocasiones se le pide al adicto que tenga abstinencia. Que si no logra la abstinencia, no se va a poder trabajar analíticamente. Y esto lo escucho hoy en día. Claro que lo escucho menos, pero se escucha muchísimo. ¿Cómo puedo yo pedirle a un sujeto que deje lo único que lo ha sostenido? Es prácticamente, es inhumano. Entonces, ¿qué es lo que creo que tenemos que saber, tener nosotros como analistas? Otra vez vuelvo a hablar de esta gran responsabilidad, esta gran humildad y aprender a estar, a tolerar, no entender, porque muchas veces no vamos a entender lo que está sucediendo y necesitamos el tiempo suficiente para poderlo entender y para poder ayudarle a nombrar. A veces pasan años en donde un paciente puede decir, wow, ya puedo decir. Y parece cosa fácil, pero es imposible. Bueno, no es imposible, pero llega un momento en que el proceso se vuelve sumamente complejo. Por eso creo que es tan importante que el mismo analista tenga la posibilidad de poder entender sus propias carencias
porque va a estar enfrentándose continuamente a estos mundos transferenciales, porque aquí se va a manejar transferencias sumamente importantes, en donde a veces el paciente es sumamente dependiente y después viene otro día en que no quiere saber absolutamente nada de nosotros y somos los más arrogantes, son los más arrogantes y ya no saben ni qué está haciendo aquí en el consultorio. Y mi tarea es acompañarlo en este mundo. Quisiera, por último, yo sé que hay muchas cosas que quisiera decir, pero no, quisiera dos frases decirles. Una que es directamente de Bion y dice, quien no tema el encuentro analítico no está no está en condiciones de intentarlo. ¿Qué significa? Tenemos que tener un respeto inmenso al proceso analítico. Y si no tenemos este temor de que no sabemos a lo que nos vamos a enfrentar, Bion nos dice, es mejor que no lo intentemos o lo rectifiquemos. Y por último, no tocamos la parte espiritual, pero que es muy controvertida. Pero bueno, si podemos ver que la parte espiritual que viene de spiritus es el soplo de vida, cuando el trauma, es que se los quiero leer para que no me salga, ay, ¿qué hice? Ay, se los leo aquí. Ya no se los quité, ¿verdad? Perdón, rapidísimamente, nada más. Cuando el trauma irrumpe y la adicción toma el control, ese aliento interior se apaga. La psique se fragmenta y la voz propia se silencia. Acompañar a alguien en su camino de recuperación, hacia la recuperación, no es solo un acto clínico, es también un gesto profundamente humano y espiritual. Es acompañarlo a reencontrarse con ese soplo de vida, con su voz, con aquello que da sentido a su existencia. Muchas gracias. Lilian, muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta que tengan? Aquí hay un comentario en el chat que Ujú. dice en doble A, quien calma es el poder superior. Y creo que va de la mano con lo último que nos decías, Lilian, de la parte espiritual. Eh, sí, sin embargo, bueno, aquí estamos hablando, creo que AA hace una excelente labor, pero aquí yo hablaría de lo espiritual desde el punto de vista psíquico, desde el punto de vista psicológico, más que desde una visión más espiritual como tal, filosófica. Aquí estaremos hablando psíquicamente, pero sí, definitivamente creo que AA hace una labor conjunta en muchas ocasiones muy importante. Ok. ¿Hay que tener conocimientos en psicoanálisis para entrar a la maestría? No necesariamente. Ahorita al final les platico un poquito de la maestría, pero ¿alguna pregunta, alguna duda específica de Lilian? Si pueden abrir su micrófono, ¿eh? No hay problema, o escribirle en el chat, la leo, no hay problema. Es Angélica, ¿verdad? Sí, creo que Angélica por ahí le hizo así. Supongo que Pero creo que tienes que prender el micrófono. sí, está silenciada, Angélica. Dijo algo. No, Ah, espérame. Mientras leo lo que viene aquí. ok. Felicitaciones, maestra Lilian. Esta última frase me encantó. Cuánta sabiduría. Abrazo. La doctora Alejandra Urbiola, un webinar muy interesante. Una pregunta. ¿Otros ejemplos de arquetipos o patrones universales de comportamiento? Uf, bueno, los arquetipos principales de los que habla Jung es el arquetipo paterno y el arquetipo materno. Obviamente, el self lo ve como un arquetipo. No quise adentrarme en ello porque es todo un tema, el arquetipo del self. Pero los principales arquetipos son el arquetipo materno y paterno, y lo que Jung nos dice es que de ahí derivan la infinidad de arquetipos que podamos imaginar. Ujú. Dice Ya lo Ángel. escribí, buenas tardes. Listo. Dilo Ah, tú, Angélica. Aunque lo hayas escrito, prefiero que lo digas tú. era- Ah, bueno.
Gracias estuvo muy interesante, me pareció con raíces fundamentales, pero hay algo que es muy continuo en la actualidad, bueno, en todas las épocas, pero ahorita es mayor, es, por ejemplo, ahora en la pandemia, ¿no? Tuve pacientes con ese tipo de circunstancias. Cuando la mamá, que es el caso actual ahorita, vive totalmente estresada, no hay una vinculación óptima para el bebé. Y esto genera un trauma. Ajá, hay una desconexión, ¿no? Desde el momento en que la mamá está en el celular y y otras cosas importantes, y ahorita te atiendo y ¿no? Ese es un trauma como muy común ahorita que yo contemplo, ¿no? Yo tengo pacientes que me dicen, oye, pues sí lo traje en la pandemia, pero pues no quiero ser mamá. Reina, ya está aquí, ¿no? Entonces, aprender a vincular y creo que la mamá tiene un papel súper importante en el sentido de autorregularse, ¿no? Para poder vincular y ser una mamá suficiente. Porque si no, los jóvenes de hoy, o los niños ya incluso de primaria, secundaria, tienen el chip de no soy suficiente. Ujú. Gracias, Angélica. Yo creo que es una muy buena, bueno, más que pregunta, porque no creo que sea una pregunta, es una aseveración. Sin embargo, yo haría aquí un paréntesis, ¿sí? Que cuando nos encontramos con madres que están estresadas, creo que también es importante poder entender de dónde viene ese estrés y qué pasa con ese estrés, porque entonces culpar a la madre de lo que está sucediendo con este chico, adolescente o joven, le generaría una culpa, que genera culpa, y la culpa, como bien lo sabemos, no nos sirve de mucho. Más bien es tratar de ayudar a la madre a poder darse a ella, porque en Claro, la medida en que se dé a claro, ella, se le puede dar al otro. En la medida en que se pueda mirar a ella, va a poder mirar al otro. a eso me refería, Lilian, a que el trabajo inicia desde la mamá, ¿no? Correcto. La mamá tendría que, porque la información que está transmitiendo tiene que ser la mejor dentro de las posibilidades y circunstancias de la niñez de la mamá, ¿no? Pero no es para culpar, al revés, es una invitación a trabajar nosotros como padres nuestras deficiencias emocionales o fracturadas para que cuando la información se transmita sea lo más óptimo. Y yo agregaría algo ahí, estoy de acuerdo y creo que ahí sí lo dejaría, así también como analistas nosotros, porque estamos cumpliendo, hombres, mujeres, estamos cumpliendo una función materna, vamos a decir, con, con la salvedad enorme de que no somos las madres. Que también eso es muy importante. Entonces, en la medida en que yo tenga reconocidos mis partes sombreadas, que ese es otro gran concepto del que Jung nos habla, La este, sombra. de la sombra, voy a poder de alguna manera ayudar o acompañar, más que ayudar, porque a mí la palabra ayudar creo que me saca ronchas un poquito, pero es acompañar a mi paciente. Pero sí, sí, Angélica. Gracias. Muchas gracias, era todo. ¿Alguien más? Maki dice, interesante la perspectiva del psicoanálisis de Jung, sin embargo he leído un fuerte vínculo entre TUS y TDA y TLP, por ejemplo, ¿qué nos puede decir al respecto? A ver, otra vez, perdón. Eh, Vínculo entre el TUS, el TDA y el TLP. A ver, el TDA a nivel del, pero el TUS no sé de qué me esté hablando. Si me puedes decir de qué me está hablando del TUS. Me suena a uso de sustancias, pero a ver, Maki, si nos dices, ¿Nos lo puedes aclarar? espérame. Trastorno por uso de sustancias. Sí, ok. A ver, el déficit de es que este es todo un enorme tema, porque yo creo que se han abusado de los diagnósticos del déficit de atención, por un lado. Y por el otro lado, el déficit de atención en muchas ocasiones se ha trabajado. No soy la experta en déficit de atención, eso sí lo quisiera decir de antemano, pero en muchas ocasiones se sobremedica a los chicos y
empieza a haber un problema de mal uso de las sustancias. Sin embargo, cuando estamos hablando de un déficit de atención y existe esta angustia innombrable, claro, uno de las vías es el uso de sustancias. Entonces, cuando encontramos a chicos que están manejando angustia sobre exagerada, no diría que es extrema, angustias extremas, tendremos que como levantar las antenas y ver qué está pasando. ¿Sí? Porque claro que hay un enorme riesgo y sobre todo en la adolescencia, ¿sí? Porque es cuando más vuelven a surgir otra vez todos estos impulsos, todos estos aspectos inconscientes en donde si no tengo un ego lo suficientemente sólido, puedo utilizar estas vías. ¿Cuál es la mejor manera de ayudar a un adicto dentro de la familia? Pedir ayuda, pedir ayuda y pedir ayuda para la persona que está consumiendo y pedir ayuda para la familia, porque tanto la familia como la persona que está consumiendo está teniendo una enorme, está teniendo ya problemáticas importantes. Creo que el proceso terapéutico es uno de los caminos más eficaces. También hay un factor que me parece importante mencionar, que es el polimorfismo genético, que puede hacer vulnerables a las personas. El trauma es algo a lo que todos estamos expuestos. Sin embargo, la respuesta de cada individuo puede ser sumamente distinta ante el mismo evento traumático. Absolutamente, no sé quién lo dijo, pero qué bueno que lo haya dicho, se lo Maki, agradezco. ¿Mm? Maki lo dijo. Maki, pues Maki, te agradezco que lo hayas mencionado, es cierto, ¿sí? Cargamos con un equipo biológico y hay un factor N que no tenemos ni la menor idea de qué sucede. Y aquí es en donde yo decía, tenemos que tener una enorme humildad ante este tipo de situaciones porque no sabemos nada. Y tenemos que aprender a tolerar lo que no sabemos y la incertidumbre. Y tolerar la incertidumbre no quiere decir ser ignorantes, sino es ser compasivos ante el otro. Pues Lilian, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. A ustedes también muchísimas gracias. Les agradezco a todos. Incluso agradezco mucho de manera muy directa a mis docentes del programa de la maestría en el estudio de las adicciones, a la maestra Lina, al doctor Eduardo Marves, a la maestra Isabel Barrueta, que están aquí conectados, a ti, Lilian, como docente también. Muchos de ellos fueron tus alumnos, entonces, muchísimas gracias por estar aquí, por todo este apoyo que han tenido con la maestría. Les comento que este webinar fue parte de la maestría en el estudio de las adicciones, que tiene una doble titulación con la maestría en el estudio de las adicciones y la especialidad en intervención psicoterapéutica en adicciones, con un enfoque psicodinámico y de reducción de riesgos y daños, o la especialidad en intervención preventiva en adicciones, todo enfocado a toda la parte de reducción de riesgos y daños. Los invitamos a conocer más de nuestro ecosistema de adicciones, que es la maestría, más este tipo de eventos, masterclass, webinars, un diplomado que vamos a lanzar próximamente de desarrollo de habilidades preventivas para público general. Entonces, esto es parte del área de bienestar y del área de estudios de las adicciones. Entonces, muchísimas gracias a todos. Lilian, muchísimas gracias. Bonita Gracias a noche. ustedes por invitarnos y de verdad Las gracias a todos 9. ustedes por haber estado presentes. Gracias. Muchísimas gracias. Que pasen todos una muy bonita noche y nos vemos en la siguiente actividad, que va a ser muy pronto y ya les estaremos avisando. Muchísimas gracias. Bonita noche y muchas gracias por estar con la Universidad Hebraica. Un abrazo. Hasta luego. Gracias a ustedes, Hasta luego. Bonita noche. igualmente. Gracias, bendiciones, gracias. Padrísimo, ¿eh? Hermosísimo.